Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo está, cómo está la vida? ¿Cómo les está tratando la vida con esta pandemia? Licenciado, buen día. Adelante. ¿Cómo No, es el... nos está tratando mal, licenciado. Sí, pues, porque, por ejemplo, los jóvenes siempre suelen estar en grupo, con amigos, paseando, haciendo actividades juntas. Y algo que no veo yo en los jóvenes de ahora son las fiestas eh, de esta generación, quiero decir. Por ejemplo, cuando yo era joven, era muy tradicional las fiestas de jóvenes. Prácticamente, por lo menos una vez al mes, organizábamos estas fiestas. Pero creo que tienen los jóvenes otra forma de diversión en conjunto, ¿no? Más van a conciertos, actividades culturales, musicales, pero eso de las fiestas yo creo que debería volver porque es bien interesante saber bailar. Supongamos que una chica a un joven le dice, bueno, te invito a bailar cueca. ¿Cómo? ¿Saben bailar cueca, jóvenes? Yo he visto muchos jóvenes que no saben bailar cueca. Entonces, es Pues el una se actividad bailar, muy dice. bonita. Saúl, a ver, David Choque, ¿sabes bailar cueca? Dicen cuando estoy medio mareado, todo me sale. No, pues, de sano. Porque Claro, más difícil es bailecito. A ver, Eric Laura. claro, pues, licenciado, sabemos bailar cueca, sí. Para el 15 de agosto le metemos Eso. duro, pues, licenciado. Muy Pasados bien. mareados, no, pues hasta el tecno se nos sale. Cuando estemos en clases presenciales, seguramente van a hacer una fiesta de promoción. Me van a invitar, quiero ver cómo bailan ustedes la cueca. Porque un día fue una fiesta de jóvenes. Claro, también tienen fiesta ahora los jóvenes, Eso pero no sí, sé qué listo. cuentan. A ver, Raúl Salsuri. Raúl, ¿qué quieres decir? Entonces decía que fui a esa fiesta de jóvenes, que era una conmemoración a un aniversario de una institución, y muchos jóvenes, pero la música, diferente. Yo quiero bailar cueca, huayno, además cumbia, bueno, las músicas, pero no, todo era reggaetón. Y la verdad es que yo no distinguía la música, me pareció que era lo mismo nomás, toda la noche. Pero es otra forma de divertirse, otra concepción, otro gusto, es diferente, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Es otra generación con otros, con otra concepción de la vida. Bien, y sobre una señorita me preguntó si hoy iba a decir los exámenes. No le contesté porque yo pensaba contestarle que sí, eh, pensaba terminar. Ya eran las 11 de la noche, estaba terminando de calificar los exámenes, pero como han entregado en grupo, entonces hay que, hay que, mm, hay que ver los estudiantes que han entrado en grupo, que están en grupo y calificarles individualmente. Entonces, es un trabajo demoroso que no he podido terminar, pero en cuanto termine, tengan la seguridad que les voy a enviar. Tal vez no sea hoy día porque tengo hartas clases. Mañana posiblemente les envíe, ¿ya? O el jueves, ya más tardar. Del examen no tenemos que quejarnos, ¿no? Toditos han sacado, no toditos, pero el promedio del curso es 60 puntos. Y yo se los he preparado un examen para que no copien. No sé, yo no sé, no creo que hayan copiado, pero pienso que han estudiado. 60 es súper.
Entonces estoy pensando, como tienen ustedes nota del examen de entrenamiento, 60 más 10, 70, más 30 de investigación, 100. Pero si obtienen ese puntaje, tengan la seguridad que van a tener ese puntaje. Esperaremos a que termine. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si no me hacen preguntas, yo les voy a hacer preguntas. A ver, una pregunta que estoy seguro que no me van a responder. Y al que me responde, pero inmediatamente, se va a ganar 10 puntos para el segundo parcial. Pero hago la pregunta y me responde inmediatamente. No, porque después ya el celular nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cuánto es la dimensión territorial de Bolivia? ¿Cuánto mide Bolivia en kilómetros cuadrados? ¿Ve crecer pescador? Eso tienen que estar preparados porque cuando den exámenes de competencia para optar a un cargo, siempre hay preguntas de cultura general. Y he preguntado a varios profesionales médicos, ¿cuánto es la dimensión del país? ¿Qué? Otros, 1.000.000 tanto. Pero exacto, de tu país tienes que saber cuánto es. Ese pescado, 1.098.581 kilómetros cuadrados. Bien, sobre la pandemia, ¿qué podemos decir sobre la pandemia, jóvenes? Sobre la pandemia, nada. Les he mandado una aplicación donde se puede ver la evolución estadística y por curvas de contagiados, de curados, de sanados y de muertos. No, les he mandado esa aplicación. Entonces, si ven esa aplicación, es muy interesante porque tiene estadísticas, inclusive estadísticas que estudian un índice. Por ejemplo, ¿cuál es el índice de muertos en Bolivia? ¿No? Se aproxima a los 700 muertos por kilómetro cuadrado, por 1.000.000 de habitantes, por 1.000.000 de habitantes, ¿no? Y es uno de los más altos. Perú está más alto, 900 muertos por 1.000.000 de habitantes. Estados Unidos, con todo lo malo que está, es menos que Bolivia. Chile está más que Bolivia, pero un poquito más. La diferencia es poca. Entonces, eso es lo que está pasando con la pandemia. Y según los periódicos norteamericanos, que no estamos dando datos estadísticos, los datos estadísticos son más de los oficiales, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con la pandemia. Nos cuidaremos. Los jóvenes también tienen que cuidarse. Aunque para jóvenes con una gripe, dicen, ¿no? Pero el problema es que son transmisores. Entonces, tenemos que cuidarnos todos, pero ya estamos en la fase de desescalada, ¿no? Estuvimos en la fase de escalada, ahora estamos en la fase de desescalada. Y estamos en la fase de desconfinamiento, ya no estamos tan confinados, estamos entrando en la fase de desconfinamiento. Prácticamente ya muchas cosas ya se pueden hacer, algunas cosas no se pueden hacer. Entonces, estamos en esa fase y les informo de que el día de ayer he recibido un chat de la Federación de Docentes de nuestra universidad informándonos que están repartiendo ya las ropas de bioseguridad a los docentes que vayamos a recoger. Entonces, ¿esto qué significa? Pues se piensa que en el próximo mes ya podríamos iniciar las clases presenciales, ¿no? La idea que se tiene es que el próximo mes ya podamos iniciar las clases presenciales. Esperemos que sea así. Van a ver que el contacto directo es más bonito, mucho mejor. Bien, avanzaremos un temita que se los he preparado. Les voy a hacer preguntas. Ustedes también me van a preguntar.
es muy bonito, ¿ya? Es la introducción, ¿saben, no? Tenemos un, un programa de temas, ¿no? Ya les he dado esos temas, tema 1, tema 2, tema 3. Nosotros hemos empezado por atrás, con los planes de gobierno, y vamos a seguir manejando esos planes de gobierno, no los vamos a dejar archivados. Pero ahora empezaré con una introducción a esos temas que vamos a avanzar, de manera que sea fácil, entendible, y ustedes puedan aprovechar de esta explicación. Van a ver que es interesante. ¿Ya? Si no hay nada, entramos. Bien. La introducción al desarrollo político en la formación social boliviana. Sí, como ustedes van a ser médicos políticos, tienen que saber el desarrollo histórico de la política en el país que van a desempeñar su profesión y van a desempeñar también actividades políticas. Entonces, vamos a hacer un repaso general a, a todos los proyectos políticos que han dominado Bolivia, ¿no? Y no son muchos, apenas son unos 10 proyectos políticos que han gobernado Bolivia, pero no solamente con las armas, sino ideológicamente, ¿no? La gente les ha apoyado en las elecciones. Entonces, vamos a estudiar todo eso y qué métodos vamos a utilizar, qué teorías vamos a aplicar y qué problemas políticos existen en el mundo actualmente. Entonces, entramos a eso. El método para estudiar el proceso. ¿Qué método vamos a utilizar? El método modular. El método modular. ¿Qué es el método modular? Es el método que va a estudiar la teoría política, el discurso dominante de la época, ¿no? El discurso de los libertadores, por ejemplo, en su momento fue dominante. El discurso de los liberales, que fueron dominantes. El discurso de los conservadores, del nacionalismo revolucionario, el discurso de la seguridad nacional, ¿no? El discurso del neoliberalismo, el discurso del proyecto al socialismo del MAS. ¿No? Todo eso vamos a estudiar, ¿no? Los discursos, vean, van a ver que es bien importante la ideología. Y vamos a estudiar, siguiendo el método modular, a las instituciones políticas, ¿no? Del momento, ¿no? Su ideología y las instituciones políticas que con la ideología se han organizado. ¿Y cuáles son esas instituciones políticas? Facilito. Primero, el Estado, con sus órganos ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Cómo era el Estado en el liberalismo? ¿Cómo era el Estado en la Revolución Nacional? ¿Cómo era el Estado en el proyecto al socialismo del MAS, ¿no? Entonces, vamos a estudiar los gobiernos departamentales, municipales, regionales, pero no de manera muy profunda porque nos interesan más la evolución del Estado. Y también, ¿no? Lo nuevo que tenemos, las autonomías indígenas originario-campesinas, que es sumamente interesante, una novedad en el mundo. Y nuestro método termina, el método modular, termina con el estudio de los partidos políticos. Siempre en determinadas épocas, un partido político ha dominado. Por ejemplo, el MAS ha dominado durante 14 años. Ha dominado ideológicamente. Ha dominado con sus instituciones políticas, con su Estado plurinacional, ¿no? Y es necesario estudiar a ese partido, cuáles son sus características de ese partido, ¿no? Y las relaciones políticas internacionales y nacionales, ¿no? Aquí, dentro de las relaciones políticas internacionales, por ejemplo, en el periodo de los conservadores y en el periodo liberal, hemos perdido guerras.
guerras internacionales. Ahí vamos a ver, no vamos a estudiar la guerra así en particular, sino desde el punto de vista político. Es las guerras que nos han costado territorios a Bolivia. Bueno, y como ustedes van a ser cientistas políticos, se van a manejar la idea es esa, que ustedes siendo médicos manejen la política, ¿no? Con propiedad, con aplicación de la ciencia política. Y tenemos aquí teorías sobre la política, ¿no? Teorías sobre la política, ¿no? De los clásicos de la política. Por ejemplo, no se puede decir que yo sé política sin saber quién es Nicolás Maquiavelo, ¿no? Nicolás Maquiavelo es pues el padre de la ciencia política, ¿no? Y para Nicolás Maquiavelo el Estado, la política, el Estado, prácticamente son sinónimos, ¿no? Política y Estado. El Estado es un fin en sí mismo. ¿Sí? Como Estado tiene sus propios objetivos, tiene su propia vida, tiene su propio desarrollo, ¿no? Esa es la teoría de Maquiavelo. No, el Estado es un fin en sí mismo. En todo el mundo, los Estados tienen sus propios objetivos. Es la teoría de Maquiavelo. Así piensa Maquiavelo. ¿Y qué otro clásico de la política, de la sociología, es Max Weber? Max Weber nos dice de la política debe entenderse, dice, como un instituto político de actividad continuada, ¿no? Un instituto político de actividad continuada. Esto es bien importante porque ¿quiénes van a hacer que ese instituto político tenga actividad continuada? Es la burocracia, ¿no? La administración lo llama Weber, ¿no? Que pueda mantener con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física. El Estado tiene ideología, pero también tiene coacción física, ¿no? Si no queremos cumplir algo, ¿qué nos espera? La cárcel. Así dice la teoría de Weber, ¿no? Y entramos al estudio de la teoría de Antonio Gramsci. A Gramsci lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de la formación política en Bolivia. ¿Qué dice Gramsci? ¿No? El Estado, dice, vean ustedes, esto quiero que esté bien establecido, jóvenes. Cuando hablamos de política, hablamos de Estado. Prácticamente podemos decir que son sinónimos, Estado y política. Entonces dice, el Estado es igual a sociedad política más sociedad civil. Hegemonía acorazada de coerción. ¿Qué significa esto? ¿No? Que el Estado también es sociedad política. Es decir, todos los que trabajan componen el Estado y los partidos políticos. Pero también es sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Por ejemplo, los sindicatos, los gremios, las organizaciones de juntas de vecinos. La sociedad civil se organiza también, ¿no? Entonces, el Estado es eso, sociedad civil y sociedad política. Dice, y esto es un poco profundo, pero necesario de entenderlo. Dice, los partidos políticos, ¿no? que pertenecen a la sociedad política, ¿no? Los partidos políticos desde la sociedad civil, ¿no? Lo que nosotros vemos, ¿no? Todos los días, los partidos que hacen, ¿no? Se penetran a los sindicatos, penetran a las juntas de vecinos, penetran a los colegios médicos, a los colegios de abogados, penetran los partidos, ¿no? Y desde ese punto, la sociedad civil, ¿no? Va a ocupar el poder en la superestructura, ¿sí? Entonces, es como si fuera los partidos expresan a la sociedad civil en el poder,
Eso quiere decir Gramsci. Les voy a dejar todo esto para que vayan estudiando. Inmediatamente termine la clase, les voy a dejar todo esto. Pero no me digan, como me dijeron un día, licenciado, todos los días nos manda diapositivas, nos confunde, desorienta. No, pues, si les mando cada clase es para que estudien cada clase. Y al último, antes del parcial, les voy a mandar todo junto también. Todo junto. Así que no hay por dónde perderse. Entonces entramos a la teoría del doctor Sandoval. El día sábado anterior lo entrevistaron en un canal cruceño al doctor Isaac Sandoval Rodríguez. Lamentablemente no tuve no lo grabé, pero después de que terminó la entrevista dije, debía haberlo grabado para enseñar a los estudiantes. ¿Qué piensa ese caballero fundador de la Universidad del siglo XX? ¿No? Ese profesional orgánico de los trabajadores, ¿no? Y van a ver que voy a conseguir la grabación para que ustedes lo vean y para que vean cómo de profundo es la ciencia política, cómo maneja este caballero la ciencia política, aplicando a la realidad boliviana, ¿no? Dice, siendo el Estado un sistema articulado de instituciones, corresponde ser entendido en su dimensión real, su naturaleza social y las organizaciones partidarias que le son inherentes. O sea, el bloque de poder que permite explicar lo concreto real de las relaciones sociales, la síntesis de la dominación y las contracciones. Muy abstracto parece, ¿no? Pero en concreto, ¿qué es el Estado? ¿Cómo se puede entender el Estado y la sociedad en un momento determinado? Dice Sandoval, a través del bloque de poder. ¿Quiénes son los que componen el bloque de poder? Son pues las organizaciones sociales que están en ese momento compartiendo el poder político de un país, ¿no? Por ejemplo, podemos ver claramente qué organizaciones sociales en este momento están en el poder, ¿no? Y bueno, yo aquí en La Paz, cuando voy a pasear por los bancos que tienen participación del Estado, veo, y yo digo que también tienen derecho los cruceños, ¿no? Pero puro cruceños están manejando esto. Pero también tienen derecho. Esos representan, podemos decir, a la sociedad civil cruceña, ¿no? Pero tenemos que saber quiénes más están en este bloque de poder, no solamente ellos, sino están también los grandes empresarios agroindustriales, ¿no? En ese bloque de poder. ¿Y quiénes estaban antes, ¿no? Eso vamos a estudiar, ¿no? El bloque de poder. Dice Sandoval, para conocer el Estado, su naturaleza social y política, tenemos que empezar estudiando el bloque de poder. Ese es su método de Sandoval. Y por último, cesamos las teorías con este Castoriadis. Y no tiene tampoco, tiene razón lo que dice. No puede dejar de tener razón, ¿no? Lo que dice. ¿Qué es un político? El político tiene que ambicionar, y eso no es un pecado para él, seguir en el poder. Si no, no fuera político. Entonces, ahora sí, a lo que les va a gustar y a lo que vamos a discutir. ¿Cuáles son los problemas de la política mundial en este momento? Vamos a estudiar el desarrollo histórico de Bolivia, el desarrollo histórico político de Bolivia en el marco de esta coyuntura política mundial, porque Bolivia pertenece al mundo, ¿no? Y lo que pasa en el mundo le afecta a Bolivia. Entonces, dice estos dos autores, Jacques Attali, Zygmunt Bauman. Si gustan, les puedo
pero tengo que conseguir todavía el digital del libro de estos autores. Eso es lo difícil, ¿no? Conseguir el digital. Pero como vamos a ya tener clases presenciales, les puedo fotocopiar el libro. Dice, el mundo actual tiene grandes problemas políticos, grandes problemas que va a ser muy difícil que pueda solucionarlo. Dice, a ver, nos imaginaremos la política, ¿no?, en el mundo, con la sociedad, está en un barco, navegando por el mar. Este barco del mundo se encuentra con varios icebergs, ¿no? ¿Recuerdan el Titanic, no ve? ¿Por qué se ha hundido el Titanic? Se ha hundido porque se chocó con un iceberg, ¿no? Estos icebergs son moles de hielo, pero gigantescos, que están en el mar, que se han desprendido del Polo Norte, ¿no? Pero él se imagina, dice, nos imaginaremos que el mundo, la política está dentro de un barco siendo dirigido justamente por los políticos. Pero tiene estos grandes problemas, ¿no? Y los llama icebergs. El iceberg financiero. Dice, de la desenfrenada especulación monetaria, las imparables ganancias y las acciones desvergonzadamente sobrevaluadas. En términos concretos, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes cuando terminen su profesión, su carrera, inmediatamente van a conseguir un trabajo, porque ya saben, ¿no? Para conseguir trabajo lo que hay que hacer es golpear 100 puertas. Uno va a abrir. Van a trabajar y van a aportar a las AFPs, ¿no? Sí, hay un porcentaje bastante representativo del sueldo de una persona que va a las AFPs. Pero las AFPs, ¿a quién pertenecen? Esto nadie ha podido tocarlo, nadie. Las AFPs pertenecen a las grandes multinacionales financieras. Concretamente pertenece al Banco de Santander, que es un gigante mundial, el Banco de Santander. Y nosotros, ¿no?, contribuimos. ¿Por qué? Porque el banco nos cobra una comisión por administrar nuestro dinero, ¿no? ¿Y qué pasa? De que cuando ustedes, cuidado, me digan, pero licenciado, yo soy jovencito, ¿cuántos años? Evidentemente, tienen todavía muchos años de trabajo, pero la cosa pasa rápido, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de jubilación, yo he ganado 20.000 bolivianos. ¿Con cuánto me voy a jubilar? 3.000. Por eso los médicos de la caja no se jubilan, ¿no? Porque, claro, ganan un sueldo que corresponde, que un médico debe ganar, pero la jubilación es una miseria. Y eso lo hacen las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque estas grandes multinacionales tienen que ganar, ¿no?, a costa de los trabajadores. Ese es el problema de las grandes, el problema del iceberg financiero, ¿no? Estos especuladores, si quieren les voy a ampliar más sobre la especulación monetaria, sobre las acciones que están sobrevaluadas, ganancias imparables. Caramba, no sé si ustedes saben que en el mundo hay unos 40 ricos que prácticamente acaparan más de la mitad de la riqueza del mundo, ¿no? Entonces, ese es el problema que se encuentra el mundo con este iceberg financiero. Y está el otro iceberg, el iceberg nuclear, ¿no? Caramba, en un país, en un mundo en donde cualquier conflicto nuclear prácticamente va a hacer desaparecer la vida en el planeta. Pero vivimos así. El mundo tiene ese problema, ¿no?
no, no solamente estos países que son los que nos dominan ideológica y con estas armas nucleares, ¿no? Estados Unidos, toda Europa, ¿no? Nadie se mete con ellos porque a ver quién se va a meter con bombas atómicas. Pero también existen países del tercer mundo que tienen bombas atómicas. Por ejemplo, la India, por ejemplo, Pakistán, ¿no? Por ejemplo, Corea, ¿no? Entonces es un problema mundial que tiene la política mundial. Otro problema, esto que estamos viviendo ahora, el iceberg ecológico. Que el mundo tiene tanto volumen de dióxido de carbono que prácticamente ha penetrado la atmósfera, ¿no? Los famosos, las famosas capas que están prácticamente han abierto la atmósfera para que los rayos solares penetren directamente, sin ningún filtro. Este es un problema que, bueno, en la pandemia se dice que ha surgido la pandemia justamente por este problema del calentamiento global. Sí, estos virus que vivían en su hábitat natural, pero han tenido que invadir las ciudades al hábitat de los humanos, ¿no? Por este problema del calentamiento global, porque el volumen de dióxido de carbono produce el calentamiento global. Y está el iceberg social. El iceberg social. Esto, a ver, vamos a discutir después ya, jóvenes. Dice, caramba, el mundo tiene 3 billones de hombres y mujeres. 3 billones de hombres y mujeres que se van a hacer prescindibles en su vida, en esta generación. Es algo que por lo menos nos tiene que mover a pensar, ¿no? Que en el mundo va a haber 3 billones de hombres y mujeres que prácticamente la economía mundial los prescinde sin ningún problema, porque puede funcionar sin ellos tranquilamente. Entonces vamos a ver cómo se puede intentar solucionar este problema. Pero estos son los grandes problemas que tiene la política mundial. Y en medio de eso nosotros vamos a estudiar el desarrollo político de Bolivia y vamos a llevar a la política prácticamente actual. Listo. Y nosotros vamos a estudiar a estos grandes cientistas políticos, ¿no? Así como no se puede dejar de saber quién es Nicolás Maquiavelo, Max Weber, Antonio Gramsci, tampoco en Bolivia se puede dejar de saber quién fue Carlos Montenegro, quién fue Zabaleta Mercado. Zabaleta Mercado a los 46 años dejó este mundo, joven, podía haber contribuido más. Y lo mismo con Carlos Montenegro, siendo joven. ¿No? Esa es la suerte que tiene Bolivia, sus grandes intelectuales se van jóvenes. Vamos a estudiar estos y a otros más. Por ejemplo, el texto de Sandoval es capital. Entonces, tenemos esta bibliografía. Los que tengan este libro, El desarrollo político en la formación social boliviana de Sandoval, que va a ser el eje de nuestra clase, de todo este curso. Y Carlos Montenegro, Nacionalismo y Colonialismo. No se puede ser político sin haber leído este libro. Y por supuesto, la gran contribución de René Zabaleta Mercado, lo nacional popular en Bolivia. Prácticamente, según los teóricos del MAS, se aplicó la teoría de René Zabaleta Mercado. Bien, eso es lo que
lo que tenemos en cuanto a la introducción de lo que vamos a estudiar y, y bueno, vamos a hacer las cosas que sean interesantes para ustedes. Yo sé que son estudiantes de medicina, van a ser médicos, es importante que sepan todo lo que son las ciencias médicas, pero en esta universidad también la política es importante, ¿no? Imagínense si ustedes no fueran políticos, si solamente fueran médicos, ¿no? Sería un fracaso la universidad. Para eso está la UTO, para eso está la UMSA, para eso están las universidades tecnocráticas, ¿no? Pero no, en esta universidad sus profesionales tienen que ser políticos. ¿Para qué? Bien, jóvenes. A ver, ¿qué opinan ustedes sobre los grandes problemas que tiene la política mundial en este momento? Por ejemplo, la pandemia. La pandemia no es un castigo de Dios, no es un castigo de la naturaleza, ¿no? La hemos provocado nosotros con nuestro exagerado desarrollo industrial. A toda costa, ganar, ganar, ganar. Eso es lo que mueve al mundo capitalista. Ganar plata, ganar plata, ganar plata. Tengo 1.000 millones, quiero 2.000 millones. Tengo 2.000 millones, quiero 5.000 millones. Por eso se acumulan las grandes fortunas, ¿no? Y tendrían que saber ustedes, yo les pregunto, esos miles de millones, ¿qué son en realidad? 10 puntos al que me responda para el segundo parcial. Esos miles de millones que tienen los grandes magnates, ¿no? Los grandes magnates de la industria, del comercio en el mundo, ¿qué son en realidad esos miles de millones? Porque tener $1.000.000 para ellos es de un mendigo. Ellos cuentan su fortuna en miles de millones de dólares. ¿Qué son en realidad ese dinero? ¿Qué podemos decir del iceberg ecológico? ¿Cómo podemos solucionar el iceberg ecológico? ¿No? ¿Qué ideas tienen ustedes, jóvenes? ¿Cómo se puede solucionar ese problema ecológico que tiene el mundo, el calentamiento global, ¿no? O el iceberg social, ¿no? ¿Cómo es posible que haya en el mundo 6.000 millones de personas que sean ya prácticamente prescindibles? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se puede solucionar eso? ¿No? El iceberg nuclear ya sabemos, ¿no? Caramba, lo único que tenemos que hacer es rezar para que no haya un conflicto nuclear. Porque decía Einstein, ¿no? Le preguntaron a Einstein, ¿cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial? Van a disculpar, yo no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí, ¿cómo va a ser la cuarta? Eso sí yo sé. ¿Y cómo va a ser la Cuarta Guerra Mundial? Con piedras, con palos, porque la civilización se habrá extinguido. Entonces, y el iceberg financiero, el iceberg social, el iceberg nuclear, ¿qué más será? Habían cuatro grandes problemas que tiene el mundo. Y en medio de eso estamos nosotros, ¿no? A ver, 10 puntos al que me diga, esos miles de millones, ¿qué son en realidad para nosotros? O en realidad, ¿qué es? Miren, 10 puntos para el segundo parcial. Claro, eso no van a encontrar en el celular. Seguro que no van a encontrar. Porque también el celular es una maravilla. Tiene el problema de que ¿quiénes manejan el celular? ¿Quiénes hacen toda esa información que nosotros leemos? ¿Ah? Las grandes multinacionales. Y las multinacionales nos dirigen ideológicamente. A ver, Eric Laura, adelante. Licenciado, para mí sería que esos, entonces dinero o algo sería solo, para mí en realidad sería ambición, pero en realidad no sería nada, porque como tienen tanto dinero, no se lo van a llevar el dinero, o sea, cuando mueren y nada se van a quedar, o sea, solo están, algo desde ahí es mi punto de vista, licenciado, no sé, no me sé explicar bien.
El dinero no es nada, dices. Eh, Sí, pues em, licenciado, se va y en viene, o realidad, sea, como va, desde vienes. desde el punto de vista económico, tienes razón, Eric, el dinero no es nada, ¿no? Pero el dinero, a ver, imagínate tener $1 milloncito. Yo me recuerdo bien a un dentista que fui a visitarle. Le dijo, doctor, quiero que me saque a esta muela que ya me está molestando demasiado. Y me dijo, ¿tienes $1 millón de dólares? Me dijo, no, pues no. Pero ¿cómo lo vamos a sacar? Eso vale más de $1 millón. Eso lo vamos a curar, ¿no? Y es así. Em, entonces, el dinero en realidad no vamos a comerlo. El dinero no comemos, ¿no? Pero la fortuna se mide en dinero, ¿no? 10.000 millones de dólares. El presidente norteamericano tiene una fortuna de 3.000 millones de dólares. El presidente de Chile, Piñera, tiene una fortuna de 3.000 millones de dólares. Pero Billy Gates, que está considerado como uno de los más ricos del mundo, tiene 70.000 millones de dólares. O sea que mucho más de lo que un país puede producir, ¿no? Dicen el hombre más rico es Jeff Bezos. Juan Carlos, adelante. Dicen, solo dije que el hombre más rico del mundo en este momento es Jeff Bezos. Sí. ¿Cuál es tu apellido, Juan Carlos? Juan Carlos Para que te Casano, anote Casano participación en Choque. aula. Juan Carlos Casano Choque. ¿Puedes repetirme, por favor? Le dije, dicen que el hombre más rico en la actualidad ahorita es por encima de Bill Gates, es Jeff Bezos, el magnate ¿Quién de es ese Amazon. Caballero? Magnate de Amazon, el dueño de Amazon. Ya. Tu apellido te he preguntado. Tu segundo apellido es Choque, pero el primer apellido. Casana, Ah, ya, Casana. perfecto. Casana. Muy bien. Em, claro, con esto de los grandes millonarios, hay una especie de, como es como un ranking. Unas veces está Bill Gates, otras veces está Slim, otras veces está otro millonario, ¿no? Y ellos no quieren ser millonarios, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates ha dividido su fortuna, ¿no? Eh, Antes era prácticamente inalcanzable, pero él lo ha dividido. ¿Por qué lo ha dividido? Para no pagar impuestos. Entonces, es eso. Pero la pregunta es, caramba, esto sí se ve financiero. Primero, la pregunta que me interesa que podamos discutir es de que, ¿cómo se puede solucionar este iceberg social? Que en el mundo hay 10.000 millones de personas que son prescindibles, ¿no? Esta pregunta, esos 10.000 o 20.000 millones de dólares que tienen como fortuna estos ricos, ¿qué es en realidad? Como ha dicho Eric, dinero no es nada, no vamos a comer dinero, no se van a llevar el dinero, ¿no? Pero es fortuna. ¿Quién no quisiera tener por lo menos $1 millón, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad ese dinero? Y 10 puntos al que responda eso. 10 puntos. Porque eso tiene que ver con lo que hayan estudiado ustedes en formación político-sindical. ¿Cómo han estudiado? Eric Laura, a Mm, ver, por tus 10 puntitos. A ver, licenciado, tal vez me equivoco de nuevo, ¿no? A ver, en otras palabras, licenciado, los 10 millones sería, en otras palabras, no sé, poder o algo para manejar lo que es, como son los millonarios o algo, pueden manejar lo que es el mercado, precio del mercado, todas esas cosas, pueden manejar lo que es Estado, podríamos decir lo que es a los presidentes, nacido, o sea, más que los presidentes todavía ellos lo manejan, o sea, más dinero tienen que el Estado, los millonarios siempre que tienen, ¿no? Y ese es mi punto de vista, ciencia que sea, es algo de poder, como someter a la clase obrera. El dinero significaría eso para mí, licenciado. No, está bien, Eric, tu razonamiento.
no deja de tener lógica tu razonamiento, está muy bien. Pero la pregunta es, esos 10.000 billones, ¿qué son en realidad? Una ecuación, 10.000 billones es igual ¿a qué es igual? La pregunta es difícil, pero van a ver que es bien lógico. A ver, les ayudo. Bueno, una última experiencia que tengo es de que estoy viendo construir un edificio. Todos los días yo veo cómo construyen ese edificio. Cómo los obreros, como si nada, construyen el edificio. Caramba, qué destreza. Aunque ustedes no me crean, en una semana levantan un piso. En Bolivia. En China ya sabemos que han hecho hospitales en 10 días. ¿No? Pero yo digo, caramba, qué destreza de estos trabajadores. En una semana un piso levantan. ¿Qué están haciendo esos trabajadores? Están produciendo un edificio, ¿no ve? Un edificio. Pero ese edificio va a valer. ¿No? Ustedes ven el licenciado, pero ¿dónde está pues el cemento, los fierros, las maderas? El cemento vale como cemento. La madera vale como madera. Los fierros valen como fierros. Pero el edificio, el valor del edificio, ¿quién ha hecho? Estos trabajadores, ¿entienden? El edificio que están construyendo también valor con su trabajo. Entonces, ¿esa fortuna qué es en realidad? Es el dinero de lo que es de las personas, dicen, de cada uno de nosotros, puede ser. Es como si nos hubieran robado, nos hubieran quitado. También es verdad, ¿no? Que los grandes ricos, en vez de, ¿qué van a pensar en distribuir, no? Es que la avaricia, cuando le entra a uno la avaricia, ya se olvida de todo, ¿no? Y claro, en vez de pagar impuestos, por ejemplo, lo primero que hacen es defraudar al fisco. Roxana, adelante. En Roxana, este aguanta. caso, estaría practicándose lo que es la plusvalía, doctor. Adire Lisen. Por ahí van los tiros. Licenciado, ¿no podría considerársele a ese dinero lo que es materia prima y dinero en activos? El dinero, materia prima, el dinero, si quieres invertir en algo, por ejemplo, si tú tienes dinero y quieres ser empresario constructor de edificios, evidentemente tienes que invertir en materias primas, ¿no? Tienes que invertir en comprando el terreno, tienes que invertir pagando a los albañiles, ¿no? Así que el dinero evidentemente sirve para invertir, ¿no? Es la forma de crecer del dinero. El dinero no crece estando en un laboratorio, sino crece justamente con la inversión, ¿no? He visto que en La Paz hay muchos consultorios médicos y también conozco un consultorio aquí, Odontomundo, eh, aquí en el edificio de Multicine, en La Paz. Caramba, es un conjunto de consultorios odontológicos, clínicas odontológicas de última generación, que tienen aparatos de última generación. ¿No? Pero eso lo hace un empresario. Yo pensé que, caramba, estos odontólogos han conseguido una buena clínica, qué bien. No, los odontólogos son trabajadores de ese
empresario que ha construido clínicas odontológicas y bueno, lo único que hace es los contrata y les paga. Pero él con su plata ha invertido en estas clínicas odontológicas. Y lo mismo hay para médicos, ¿no? Caramba, un cardiólogo que se lo montan el consultorio, pero con todos los aparatos. El cardiólogo lo único que tiene que ir pagar su alquiler, ¿no? Pero tiene todo dispuesto. Esa es una inversión que hacen los empresarios también en el sector de salud. Y otros invierten en clínicas, ¿no? En hospitales. El dinero tiene ese destino, ¿no? Si quiere crecer, tiene que invertirse. ¿Pero qué es el dinero? Ya se está terminando nuestra hora. Yo quería que me digan, jóvenes, y esto es la razón de ser de toda la formación política. Nada, absolutamente nada que tenga valor no contiene trabajo. Todo lo que existe, por ejemplo, eso es el edificio que les he contado. Están produciendo valor. ¿Quiénes? Los trabajadores. ¿Con qué? Con su trabajo. ¿No? Entonces, ¿qué es el dinero? No es más que acumulación de horas de trabajo. ¿Entiendes? Esos miles de millones que han concentrado horas de trabajo. Entonces, eso tiene que estar bien establecido, ¿no? Toda riqueza es acumulación de trabajo. El único factor que produce riqueza es el trabajo. Las máquinas no producen riqueza. Por ejemplo, eso del cardiólogo que les digo. Se lo han comprado máquinas, se lo han comprado todo. Pero ¿quién hace funcionar eso? El cardiólogo. ¿Quién crea valor para que el empresario que ha invertido gane? El cardiólogo. Si todo lo que existe en fortuna es trabajo acumulado. Eso es lo que pasa en el mundo, ¿no? Mediante la concentración del dinero, lo que hace es concentrar el trabajo humano. Y los grandes supermillonarios, eso ya es más complejo. Los grandes supermillonarios de los países más ricos, ¿de dónde sacan esa fortuna? Principalmente de los países más pobres. Pero eso ya es otra cosa. Esos jóvenes, dos cosas, dos ceros les he ganado hoy día. Primero les he preguntado cuánto es la dimensión del país. No, eso tienen que saberlo. Les he preguntado qué es esa fortuna. Trabajo. No hay nada que no tenga valor que no contenga trabajo. Todo es trabajo. En eso consiste la teoría política, el trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el examen? Excelente, ya les he dicho, ¿no? Me ha gustado el examen de ustedes. Por eso yo digo, Quarton y es mucha cosa. Quarton ya han aprendido a estudiar. Ya les sacaron el gusto al estudio. Y sigan así, porque para ganar un examen de competencia tienen que presentar buen expediente en notas. Muy bien, jóvenes, señoritas, muchas gracias por haber asistido. Ya saben, ¿no? La asistencia es muy importante. Por lo menos por asistencia van a tener 10 puntos adicionales. Entonces, cualquier cosa, esta clase también está grabado. Suben al Classroom y en el Classroom está grabado la clase. Muy bien, entonces, yo sé que están pasando clases desde las 7:30 de la mañana. Vayan a desayunar. Yo también voy a desayunar. Chao. Hasta luego, jóvenes señoritas. Nos vemos la próxima clase. Hasta Se luego, han enojado dice. conmigo, ¿no? Chao, hasta luego. Dice. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego, chao.